Capítulo 12. El país del agua hizo honor a su nombre en toda su extensión. Había llovido durante los 2 días que su barco había estado navegando por los innumerables islotes, arrecifes y bajíos que rodeaban Takeshima, la mayor isla del archipiélago. El agua solo dejó de caer del cielo en las breves horas previas al amanecer, para dar paso a una niebla impenetrable. La niebla cubría su embarcación, ocultando las islas circundantes y permitiendo ver solo los vagos contornos de las rocas que pasaban. Durante un breve momento después del amanecer, la tripulación solo tuvo la oportunidad de examinar la belleza natural de la isla cuando la niebla se había disipado y aún no había empezado a llover. Había mucho que ver. Los acantilados de granito se alzaban desde el mar azul oscuro a ambos lados del barco en fantasiosos acantilados. Sus cimas estaban cubiertas por una densa capa verde de bosques vírgenes que albergaban miles y miles de aves de patas brillantes. Cientos de arroyos brotaban de las rocas, brillando con el breve resplandor del sol, creando docenas de coloridos arcoíris. Como un hábil artista, la naturaleza pintó un cuadro para los admirados pasajeros del barco de vapor, cuyos colores eran el granito gris de las rocas, el azul de las aguas transparentes, el verde de los bosques, las voces de los pájaros y las cascadas. Y después de asegurarse de que la gente se quedara helada de admiración, asombrada por la creación, la naturaleza la ocultó insidiosamente, escondiendo de nuevo el brillo de los colores en el sudario gris de la lluvia. Aunque Miyu aún no había pisado la tierra de este país, definitivamente le gustaba. Era difícil creer que en medio de estas bellezas se había originado lo que en el continente se conocía como Blood Mist. Durante mucho tiempo, la aldea oculta en la niebla había sido conocida en todo el mundo como el Kakurazato más odioso y brutal. Un rígido sistema de castas. El despiadado dictado del Kage. Maldito sistema de selección de shinobi. Kirigakure ha engendrado refugiados Inukenin en gran número, difundiendo la noticia de lo que ocurre fuera de los muros de la aldea oculta por todo el mundo. Durante años, encontrarse con los guerreros de Kiri había sido lo peor que podía pasarle a un shinobi de rango. Pero ese tiempo ya pasó. Como resultado de la sangrienta guerra civil, una nueva Mizukage, Terumi Mei, ha tomado el timón de la antigua niebla de sangre. Bajo su mandato, la política exterior e interior de Kiri ha cambiado radicalmente. Las costumbres del pueblo se han suavizado. Atrás quedaron los malditos exámenes de la Academia Shinobi. Ocupada principalmente en restablecer el orden interno en la aldea, gravemente debilitada, la Mizukage proclamó los principios de apertura y diplomacia en el ámbito de la política exterior, al tiempo que subrayó su rechazo a las acciones de su predecesor, Yagura. Con el tiempo, el cambio fue apreciado. Los embajadores y representantes de varios estados y de las principales empresas comerciales volvieron a aparecer en Kiri. Los shinobi de la aldea oculta en la niebla ya no eran rechazados como leprosos. Bajo el liderazgo de Mei, la aldea va recuperando poco a poco el terreno perdido, aunque sigue ocupando el último lugar entre las aldeas de los grandes países en poder económico y militar. Aquí, también, el Hokage había desarrollado algunos intereses en Kiri. A Miyu le gustaba la tarea actual. Aunque estaba marcado como de rango B, con la posibilidad de pasar a, la probabilidad de combate era escasa. En su mayor parte, el séptimo equipo solo sirvió como escolta de honor bajo el mando de Isashi Yuga. El hermano del jefe del clan de los ojos blancos actuaba como representante oficial de la Hokage, y se suponía que debía entregar algún tipo de mensaje a la Mizukage que no podía confiarse completamente al papel. La llegada de los enviados de Konoha había sido acordada de antemano, y había que esperarlos en Kiri. Lo que los políticos iban a acordar, Miyu no lo sabía, pero el Hokage, que los había asesorado personalmente antes de la misión, había recalcado que esperaba una mejora de las relaciones con Kiri, por tanto, esperaba que fueran lo más diplomáticos posible. Lo único que puso a Hirano un poco nervioso fue la ausencia de Kakashi con ellos. Por primera vez, el séptimo equipo estaba en una misión sin un mentor. Aunque seguían entrenando juntos, y los Jounin no dejaban de enseñarles, formalmente, después de que los Geninin recibieran los chalecos Chunin, Ataque y el séptimo equipo se convirtieron en unidades tácticas separadas. La mayoría de las veces no importaba mucho, los grupos establecidos tendían a no dividirse, pero esta vez Kakashi necesitaba al Hokage en otro lugar. Una salpicadura en la nariz sacó a Miya de sus pensamientos. Los breves momentos de buen tiempo habían terminado, empezaba a llover de nuevo. Irienin se apresuró a refugiarse bajo la protección del toldo formado por la superestructura de la cubierta superior. Estaba sola en la popa del vapor de 3 cubiertas que circulaba regularmente entre fuego y agua. Nuevo y rápido,
Fue diseñado exclusivamente para el transporte de pasajeros, ofreciendo al shinobi viajero una comodidad mucho mayor que el venerable Sly Octopus. Mirando hacia la espesa capa de lluvia, Miyu se preguntó por enésima vez, ¿cómo encontró el capitán el camino en la oscuridad? Pero, al haber navegado por estas aguas desde su infancia, el lobo de mar debía tener un excelente sentido de la orientación, dirigiendo el barco con seguridad hacia los muelles de Odo, la ciudad situada en el extremo sur de Takeshima. Hermoso país, ¿no? La voz detrás de ella no fue inesperada para Miyu. El hábito de mirar a su alrededor utilizando su don sensorial estaba arraigado desde hacía tiempo en la kunoichi. Sintió que Hisashi se acercaba a ella de antemano. Claro, Yuga-san, respondió Hirano, volviéndose hacia su compañero. Como todos los Yugas, el padre de Neji era de piel clara. Sus pómulos bien definidos y su barbilla de fuerte carácter hacían que su rostro pareciera masculino. El largo y oscuro cabello de la Jonin estaba sujeto por una diadema con bandas. Pero lo que más llamaba la atención del rostro del hombre eran sus ojos blancos y descoloridos, desprovistos de pupila y tan pálidos que un forastero lo habría confundido con un ciego, un Byakugan inactivo. ¿Podría dedicarme un momento? Hisashi se situó junto a Miyu, apoyando su hombro en el soporte que sostenía la cubierta superior. Claro que sí. Una mirada de desconcierto se deslizó en la voz de Hirano. La kunoichi no tenía ni idea de lo que alguien como Yuga podría querer con ella. ¿Dónde está ella? ¿Y dónde está el Jounin de alto rango del clan? Un enviado del propio Hokage. ¿Sabes? Estoy muy interesado en tu compañero, joven Namikaze. Hisashi me sonrió con simpatía. Supongo que suelen trabajar en pareja. Tengo secretos, y quiero mantenerlos así. Uno de ellos te salvó la vida ayer. Quizás otros lo hagan en el futuro. La fría voz de Naruto resonó en la cabeza de Miyu como si fuera real. En aquel entonces, en el pulpo astuto, la había visitado, recuperándose de los efectos del veneno y luchando por la vida de sus compañeros de armas, casi el primero en dar a conocer su deseo de inmediato. A Hirano no le costó comprender el final tácito de la frase, si los secretos siguen siendo secretos. Miyu aceptó fácilmente esta condición. ¿Secretos? Seguramente el hijo del Hokage y genio de su generación podría tenerlos. No está dispuesto a compartirlos. Porque querría hacerlo. Especialmente con un personaje así. Y además, la kunoichi no estaba segura de querer saber esas cosas. ¿Quién sabe qué tipo de elaboraciones había engendrado la gélida mente de Namikaze? Lo importante era que cuando se trataba de la vida y la muerte, Naruto no dudaba en revelarle uno de sus secretos. Miyu realmente quería creer que no se trataba solo del moribundo Uchiha, que era el único que de alguna manera se las arreglaba para ser realmente amigo del rubio indiferente. Ciertamente no iba a ser franca con Yuga, pero sería demasiado descortés abandonarlo sin más. Sí, a menudo. Así es como cada pareja terminó con un luchador fuerte y un sensor. Aunque Sasuke no puede considerarse del todo como esto último, el Sharingan le da una clara ventaja en la detección. Una táctica inteligente, asintió Yuga con aprobación, se le ocurrió a Shikamaru. Sí, dijo Miyu, inclinando la cabeza en consecuencia. ¿Y cómo te va con Naruto? La curiosidad era audible en la voz del hombre de ojos blancos. Tiene una personalidad bastante complicada. Miyu se encogió de hombros vagamente como respuesta. Supongo que sí. De alguna manera me he acostumbrado a ello. No tenía intención de contarle cómo había temido abiertamente al silencioso Namikaze, que siempre la miraba inexpresivamente, al principio. Ni cuánto aprecia ahora esa indiferencia. Definitivamente, Namikaze tenía muchos defectos. Pero lo que era un defecto en la vida ordinaria se convirtió en una virtud en el campo de batalla. En el año y medio transcurrido desde que se formó su equipo, había luchado codo con Naruto en numerosas ocasiones. Apreciaba un aliado así. En la batalla, Namikaze actuó como siempre, sin miedo, sin dudas, sin vacilaciones. No hay emoción. Un perfecto compañero de armas. Después de esperar un poco y asegurarse de que Miyu no iba a profundizar en su pensamiento, Yuga trató de llegar desde el otro lado, ¿sabes? Neji todavía no puede superar esa derrota en las semifinales. Aunque ya han pasado semanas. Todavía está tratando de averiguar dónde se equivocó. ¿Qué te parece? ¿Viste la pelea? No. Por supuesto que sí. En cuanto a los errores, dijo Miyu, tratando de formular sus pensamientos con más precisión, a veces no lo son. Eres mucho más fuerte, no hay posibilidad de ganar. ¿Cree que este es un caso así? Yuga miró pensativo a Hirano. Sí. Miyu no iba a entrar en detalles. Tal vez,
De nuevo sin esperar una respuesta más detallada, Hisashi desplazó su mirada hacia el manto de lluvia, pero, ¿qué le permitió lograr algo así? ¿Has pensado alguna vez en pedírselo tú mismo? Por fin, Miyu no pudo resistirse. Lo hice, una sonrisa se dibujó en los labios de Hisashi, me escuchó con mucha atención y luego dijo. Es un secreto, terminó Miyu su frase con una risa. Ella sabía exactamente lo que Yuga quería decir. Cualquier persona normal, al escuchar a su interlocutor, le haría muchas señales no verbales, fruncir el ceño, sonreír, asentir con la cabeza, moverla negativamente o cualquier otra cosa por el estilo. Naruto definitivamente no era uno de los normales. Al escuchar a su interlocutor, tenía la costumbre de mirar fijamente y al mismo tiempo con indiferencia a los ojos de su interlocutor, sin delatar su actitud ante lo que se le decía con el más mínimo movimiento. Y entonces respondía. Por lo general, de forma breve y sin ambigüedades. ¿Y qué respondería usted? Yuga seguía sonriendo. Miyu miró al hombre con atención, haciendo lo posible por copiar a Namikaze. Y respondió, es un secreto. Luego se dio la vuelta y se alejó hacia el interior de la nave, luchando por no reírse. Hisashi no hizo ningún intento de detenerla, permaneciendo en la cubierta y mirando pensativo tras la kunoichi. Kirigakure se escondía en una red de valles estrechos y sinuosos rodeados de montañas y acantilados escarpados. Haciendo honor a su nombre, este Kakurezato se presentó a los viajeros oculto por la niebla. Desde el paso desde el que el shinobi se asomó a la vista inicial, la ciudad aparecía como un archipiélago de islotes rocosos que se alzaban sobre el brumoso mar. ¿Fue una coincidencia o un esfuerzo deliberado de los arquitectos de Kiri para crear esa impresión? Pero las torres cilíndricas hechas de grandes bloques de piedra toscamente tallada que dominaban los edificios aquí parecían acantilados de granito que se alzaban sobre el agua. Los tejados de los invernaderos y los invernaderos, un elemento frecuente de los edificios, eran similares a los que habían visto desde el vapor el día anterior. Tal vez la impresión podría haber sido aún mejor si el cielo no se hubiera nublado. A la luz de la oscuridad, la ciudad era un lugar sombrío. Te doy una vuelta. La voz alegre de Jojuro salió. En Odo, como era de esperar, su equipo fue bien recibido. Un equipo estándar de Jonin y 3 shinobi de menor rango fueron asignados para acompañar a los shinobi de Konoha. Uno, el mismo Chojuro, tenía el rango de Chunin, los otros seguían siendo Genin por el momento. El mentor se presentó brevemente como Tsurugi y era un hombre moreno con una barba bien cuidada, pelo largo y una mirada tranquila en sus ojos oscuros. En el lado derecho de la frente y el pómulo le cruzaba verticalmente una antigua cicatriz. El Jounin había estado una vez a punto de perder un ojo por un golpe de espada. Jojuro era un muchacho de su edad. Dos cosas de su aspecto destacaban, revelando si no el Kekkei Genkai, si un toque de sangre de uno de los clanes antiguos y sin complicaciones, un pelo azul antinaturalmente intenso y unos dientes triangulares y puntiagudos. Al principio, extrañamente tímido para ser un Chunin, poco a poco se volvió conversador, primero con Miyu y luego con Sasuke, demostrando ser un conversador bastante interesante, amante de su país y de su ciudad y capaz de contar muchas cosas curiosas sobre ellos. Sin embargo, trató de mantenerse alejado de Naruto, perdiendo instantáneamente toda la confianza bajo la mirada de los indiferentes ojos azules del rubio. Los dos genios restantes no llamaron la atención de Miyu de ninguna manera. Yuma y Kosuke eran los típicos shinobi sin clan de fuerza media y aspecto poco llamativo. Aunque en los últimos tiempos se habían producido muchos cambios positivos en la sociedad de castas de Kiri, los genin todavía tendían a mantener un perfil bajo en compañía de sus shinobi superiores extranjeros. Miyu fue la última en recibir un chaleco de Chunin, justo antes de ser enviada a esta misión. Sí, eso estaría bien. Uchiha respondió con entusiasmo a la sugerencia de Chojuro. Entonces, ¿cómo se va a instalar? ¿Nos movemos? Chunin se alegró claramente de la oportunidad de pasar tiempo con gente nueva. Sin embargo, el almuerzo es lo primero. El espadachín no estaba de acuerdo. Llevamos toda la mañana despiertos, ya es hora. Sí, por supuesto. A juzgar por el ligero enrojecimiento de sus mejillas, Chojuro era consciente de su tono un tanto intrusivo. Su viaje desde la costa de Odo hasta el interior de Kirigakure no era inusual. La carretera, buena y en buen estado, les condujo a través de muchas aldeas y campos cultivados, interrumpidos solo ocasionalmente por pequeñas arboledas. No había mucha tierra fértil en la isla, y trataron de aprovecharla al máximo.
Después de pasar la noche en una posada en uno de los pueblos al borde de las montañas donde se escondía Kiri, la primera mitad del día la pasamos conduciendo por algunas zonas muy pintorescas. A pesar de lo agradable que era el paisaje, el viaje a través de las montañas era agotador, y a los shinobi no les importaba descansar las piernas y llenar el estómago con algo sabroso. No tardó mucho en registrarse en la posada, los shinobi no son de los que cargan con el equipaje. 1 hora para comer tranquilamente, y un séptimo equipo recuperado estaba de nuevo en las calles de Kiri, siguiendo a su guía. No todo el equipo, para ser exactos, aunque las guardias de Izashi eran más que nada una formalidad, Shikamaru se quedó con él. Sin embargo, para sorpresa de Miyu, Naruto, que no es para nada del tipo que hace turismo, fue con ellos. Como se esperaba, Chojuro demostró ser un excelente guía. La Academia Shinobi, la residencia de la Mizukage, la sala de los 7 espadachines, el Chunin comenzó su recorrido por los lugares más notables de Niebla Oculta. A medida que hablaba, los cascos de piedra de los edificios de Kiri cobraban vida, contando sus propias historias. A veces interesante, a veces divertido, a veces oscuro y sangriento. Sin embargo, Kiri no era en absoluto un remanso de tranquilidad. Aunque la aldea oculta era de hecho una pequeña ciudad, tenía pocos lugares de importancia histórica. Después de un tiempo, Chojuro los llevó a ver lugares más mundanos. Acabaron en el mercado central de la ciudad. ¿Qué hay ahí? La voz firme de Naruto cortó otra de las historias de Chojuro. Allí. Se hizo eco el Chunin momentáneamente desconcertado. Hay una galería de artesanos, que vende materiales de artesanía, herramientas, pinturas, etc. El mercado central de Kiri era un enorme pabellón cubierto. Construida en piedra, está claro que se construyó con la ayuda de muchos usuarios de Doton. Su galería principal, de varios cientos de escalones, alcanzaba la altura de 3 pisos. Aquí se comerciaba sobre todo con los productos más populares, alimentos, ropa y artículos para el hogar. En varios lugares la sala central estaba atravesada perpendicularmente por galerías más pequeñas, formando ramificaciones que solían estar ocupadas por tiendas de la misma orientación. Uno de estos lugares llamó la atención de Naruto. Curioso. Respondió distraídamente el rubio, cambiando de dirección y dirigiéndose a las tiendas que le interesaban. Con una mirada perpleja, los demás se apresuraron a seguirle. La tienda del pintor, llena de pinturas, lienzos y pinceles, no interesaba a Naruto. Pasó por delante de la tienda con herramientas para ebanistas también, sin volver la cabeza. El objetivo de la rubia resultó ser una tienda bastante grande, pero situada en el fondo de la galería, que vendía material ornamental. Empujando la puerta sin mirar atrás a sus compañeros que se apresuraban tras él, Naruto desapareció en el interior. Momentos después, Miyu, junto con los demás, miraba con curiosidad la amplia pero bastante desordenada habitación. Lo que no había, cajas llenas de piedras de algún tipo, un enorme mazo de madera aparentemente rara, un bloque de mármol, una vitrina cerrada con piedras semipreciosas y pequeños lingotes de algún tipo de metal, sacos de varios tipos de arcilla. Y un estante de algo que Mia solo pudo reconocer al escuchar el comentario del empleado local. Se inclinaba de forma agradable, respondiendo a la pregunta de Naruto, Balebone, Shinobi-san, los balleneros del país del colmillo suministran. Nadie más aquí lo tiene, muy raramente lo venden a otros países. Mi maestro tiene un trato exclusivo. Aunque su rostro, como de costumbre, era ilegible, había algo en el instinto del comerciante que le hacía sentir que estaba sacando provecho. Mirando más de cerca, Miyu se dio cuenta de que Naruto sostenía una enorme vértebra de no menos de un codo. Me lo llevo. Interesado en el precio, Namikaze no parecía tener intención de hacerlo. ¿Cuánto quieres, Shinobi-san? El empleado buscó la caja en el estante. Y casi lo deja caer cuando escuchó la respuesta del rubio. ¿Todo? ¿Todo? Preguntó el vendedor, en tono confuso. Toda ella, le dirigió al comerciante una mirada de sorpresa. Todo el hueso que tienes aquí. El comerciante pareció quedarse mudo por un momento. No es de extrañar. Miyu entrecerró los ojos ante las enormes costillas que se encontraban en la esquina, muy por encima de su altura. Naruto actuó con arrogancia. Ah, por supuesto, Shinobi-san, ¿dónde quiere que se lo entreguen? Una vez más, el ordenanza hizo una reverencia y sonrió. Por aquí. Un momento y había un pergamino en las manos de Naruto. Con un chasquido, se desprende de él un maletín de pergaminos de transporte. Unos segundos después, un gran pergamino de Fuin se desplegó ante el atónito comerciante. Sin embargo, el desconcierto del comerciante no duró mucho. Medio minuto después,
Un par de ágiles compañeros llegaron y comenzaron a cargar rápidamente cajas y huesos en el rodillo. El propio comerciante, casi tarareando para sí mismo, empezó a dar golpecitos a la suma del recuento para el namikaze que esperaba pacientemente. ¿Tu amigo es tan aficionado a tallar en el hueso?, preguntó Chojuro en voz baja, algo sorprendido por las compras de namikaze. Ah, sí. Naruto es nuestro gran experto en huesos. Sin pestañear, Sasuke respondió, haciendo que Mia tosiera, reprimiendo una risa. Mirando con desconfianza a la chica, el fornido Kiri no abordó más el tema. Tras unos minutos más, el shinobi salió de la tienda. Chojuro miró con extrañeza a Naruto. Sasuke sonrió con maldad, como si esperara algún tipo de travesura. Miyu suspiró con pena, recordando la cantidad de dinero que Namikaze había dejado caer en silencio por su hueso. Y ardió de curiosidad, picado por la pregunta, ¿para qué lo quería? El rubio se paseaba con su habitual cara de despreocupación, guardando el estuche de pergaminos a su espalda, pero Miyu podía jurar que estaba muy contento por algo. Barcaster se sentó en la cama de su habitación y la de Ulgrim, adoptando una postura de meditación y escuchando atentamente los sonidos de la posada. El día ya estaba llegando a su fin. El sol se había puesto, y las calles de Kirigakure solo estaban iluminadas por lámparas de gas, que no tenían mucho éxito al intentar atravesar la niebla perpetua. Sin embargo, la ciudad aún no había pensado en calmarse. Los lugareños se dispersaron en tabernas y mesones, casas de té y restaurantes. Los ocupantes de la posada que albergaba a los shinobi de Konoha también se alojaban en su mayoría en el establecimiento de bebidas que se encontraba en la planta baja del edificio. Todo estaba tranquilo. Si los de Konoha estaban siendo observados, lo hacían desde lejos y con delicadeza. El mago se movió un poco, hubo un estallido apenas audible. Un pequeño bulto oscuro se deslizó por la manga de su capa y desapareció entre los pliegues de la colcha. Cerrando los ojos y entrando en un estado semimeditativo, Barcaster aplicó la voluntad de la cripta al pequeño cadáver, ejerciendo la menor fuerza posible. Un momento de desorientación, y el nigromante miró el mundo a través de los ojos de un ratón muerto. Sin embargo, eso no era del todo correcto. El ratón apenas percibía el mundo como él, pero los sentidos, la vista, el oído, el tacto, seguían siendo bastante familiares para el mago, a pesar del cambio de punto de vista hacia el hombre muerto. Con la restauración de mente pura, el hechicero de guerra obtuvo acceso no solo a los hechizos defensivos y de ataque, sino también a las contrapartidas más avanzadas de levantar a los muertos. El testamento de la cripta era uno de ellos, diseñado específicamente para establecer la más completa conexión sensorial con los no muertos. La voluntad no permitía levantar un gran escuadrón de zombies, pero era excelente para la exploración. ¿Qué es lo que el mago estaba planeando hacer? Aunque Barcaster no tenía intención de revelar su identidad a nadie, en particular a sus padres, consciente del viejo consejo de Ulgrim, fue mostrando poco a poco sus capacidades a su padre. El objetivo del mago era crear la imagen de un shinobi brillante, un virtuoso en el uso de su Kekkei Genkai. La aparición de nuevas técnicas en su arsenal debía ser percibida por su entorno como algo habitual. De esta manera, al revelar gradualmente sus cartas, podía lograr una exhibición abierta de todo su poder sin sospechas innecesarias. Tenía que aparecer como una consecuencia natural de su desarrollo. Así es como la información sobre el hechizo voluntad de la cripta, o más bien la capacidad de percibir plenamente el mundo desde el punto de vista de un muerto, llegó a conocimiento de Minato en su momento. Esto hizo que el mago tuviera su propia tarea no oficial además de su misión principal. Obediente a la voluntad del nigromante, el ratón cadáver se dirigió al rincón más oscuro y comenzó a trepar por las telas de la pared a paso ligero. Una docena de segundos y el explorador muerto ya se había colado por la rejilla de ventilación bajo el techo de la habitación del hotel. El mago tardó algún tiempo en recorrer el polvoriento y oscuro conducto de ventilación. La visión mágica en la oscuridad total no funcionaba mucho mejor que sus propios ojos, y cubiertas de polvo y hollín grasiento las paredes de los conductos de ventilación con dificultad ceden a las garras de un ratón. Afortunadamente, el nigromante había previsto este último problema y había trabajado en el futuro explorador, las garras de los ratones podían igualar la fuerza del acero de las armas, y el afilado no era inferior al de las agujas quirúrgicas. Una vez en el tejado, el nigromante hizo que su sirviente subiera al parapeto circundante y mirara a su alrededor. Su posada estaba situada en el centro de la ciudad. Un lugar prestigioso y bastante elegante, la residencia de la Mizukage estaba literalmente a un par de manzanas de distancia.
A su alrededor se encontraban los barrios más acomodados del pueblo oculto. Oficinas comerciales, oficinas nacionales, bancos. El lugar estaba lleno de gente durante el día. Empleados, mensajeros y shinobi pululaban por las calles, apurando sus oficinas y a sus empleadores. Este era el centro de la actividad comercial de Kiri. Por la noche, la vida agitada y comercial del día se desvanece, dando paso a una vida más tranquila y sin prisas. Una vez terminados los negocios, los lugareños se dirigían a sus locales de copas nocturnos, relajándose para el trabajo del día siguiente. Eran precisamente estos los que interesaban al mago. Por supuesto, entrar en la torre de la Mizukage sería interesante, pero demasiado presuntuoso. Barcaster nunca había entendido cómo los sensores de este mundo podían percibir su magia. Sus capacidades eran muy variadas. Pero, de alguna manera, definitivamente lo percibieron. Algunos mejores, como su padre, otros peores, como Miyu. Dado que Namikaze padre planeaba conseguir el apoyo de Kiri, provocar un posible conflicto no merecía la pena. Para la primera prueba del mago como explorador, eligieron una tarea más sencilla e inocente. Alejándose de la residencia de Terumi-mei, el ratón se deslizó hacia la alcantarilla. Un breve vuelo a través del oscuro túnel, y el pequeño cadáver cayó sobre el pavimento. El nigromante sabía a dónde iba. Durante el día, siguiendo a sus compañeros guiados por Chojuro, miró cuidadosamente a su alrededor, observando los establecimientos y tratando de discernir alguno que pudiera ser popular entre los shinobi. Uno de ellos estaba literalmente en la calle de al lado. La nueva y elaborada señalización y los barriles expuestos en los escaparates, con los nombres de las bebidas de ultramar, denotaban el alto nivel del local. Y las abolladuras en el pavimento de la entrada eran, sin duda, el resultado de años de aterrizajes de shinobi que preferían caminar por los tejados. El cálculo del mago resultó ser correcto. Media hora de correr por las calles, a lo largo de las casas, a lo largo de una pared cubierta de musgo, a través de otro laberinto de respiraderos, y finalmente, guiado por la voluntad del nigromante, el ratón muerto se encontró en una de las vigas del techo del salón de invitados de un restaurante bastante agradable. En la planta baja había numerosos comensales comiendo, bebiendo y charlando tranquilamente, y entre los comensales había bastantes shinobi. Apartando los ojos de la vista y concentrándose en los sonidos, el mago empezó a distinguir voces y diálogos aislados entre el zumbido uniforme de la sala y los sonidos de la música. La pregunta que el Hokage había formulado, y que había traído a Barcaster hasta aquí hoy, era bastante sencilla: ¿cómo reaccionarían los shinobi de base de Kiri ante los mensajeros de Konoha? Aunque las aldeas ocultas eran, de hecho, ciudades bastante imponentes, había un cierto sentido en esta denominación. La población de cualquier Kakurezato estaba claramente dividida en dos castas, los shinobi y todos los demás. La gente común del pueblo tenía su propia vida, los shinobi la suya, completamente incomprensible para los simples mortales. En esencia, los usuarios de chakra y los plebeyos vivían en mundos completamente distintos, con problemas, valores y aspiraciones diferentes. En consecuencia, su círculo social también estaba dividido. Entre los amigos del shinobi medio, apenas había un par de personas corrientes. El círculo social del habitante medio de la ciudad apenas incluía a un ninja. Pero no hay muchos shinobi en ningún Kakurezato, unos pocos miles. De hecho, todos se conocen, aunque sea de pasada. Así que resultó que las aldeas ocultas eran realmente aldeas. Escondido entre los plebeyos. Y, como en cualquier pueblo, se corrió la voz al instante. Aunque los shinobi de Konoha no hacían ruido mientras caminaban por la ciudad, no cabe duda de que los miraban fijamente. No es que los visitantes de otros pueblos sean algo fuera de lo común, pero un acontecimiento así tampoco era habitual. ¿Y cuál es el mejor lugar para discutir las noticias después de un día de trabajo? Seguramente donde había algo caliente y sabroso para beber. El mago se pasó un par de horas haciendo que su explorador se moviera por las vigas bajo el techo de la sala, tratando de escoger entre los retazos de conversación y frases que fueran relevantes para su grupo. En general, la situación no era mala. En su mayor parte, los shinobi de Kiri permanecieron indiferentes a sus invitados. De vez en cuando había una curiosidad contenida en sus conversaciones, a Barcaster le costaba mucho analizar las voces en busca de emociones. Pero lo principal era que nadie era abiertamente negativo. Esto fue tranquilizador. Una prueba de sus habilidades también fue bastante exitosa. Fue capaz de llevar a cabo un reconocimiento completo con solo un pequeño cadáver de ratón a su disposición. Y ni un solo shinobi miró desde el techo,
Ni siquiera se detectó un rastro de magia de la muerte. Barcaster estaba a punto de reducir sus actividades cuando escuchó un fragmento de la frase, que recuerda a Juzo. Habiendo identificado la fuente del sonido, y habiendo hecho otro corto viaje a través de las vigas, Barcaster pronto tuvo sus ojos en el altavoz. Resultó ser un conocido suyo reciente, Tsurugi, el mentor del equipo de Jojuro. Su interlocutor resultó ser otro Houninkiri, al que el mago no conocía. Era un hombre mayor, con las primeras arrugas en la cara, y había perdido una vez un ojo, una venda negra cubría la cuenca vacía. Lo que era realmente inusual eran los pendientes que colgaban de sus orejas. Una pieza de joyería bastante extraña para un hombre. Pero de lo que sí se dio cuenta fue de que las pequeñas placas que colgaban de sus orejas eran en realidad sellos de Fuin. Estaban hechos en una tradición muy diferente a la técnica de Uzusogakure que el propio mago había dominado. Tan diferentes, de hecho, que ni siquiera podía determinar su propósito. Muy curioso. Los dos shinobi de Kiri estaban sentados en un pequeño despacho que estaba separado de las mesas adyacentes y de la sala común por tabiques justo por encima de la altura humana, lo que les proporcionaba cierta intimidad. La mesa frente a ellos estaba llena de platos y cuencos de comida. También había un par de jarras de sake. Barcaster escuchó la conversación. Hijo del rayo amarillo. El mago captó el final de lo que había dicho el tuerto. ¿Y qué? Tsurugi le estaba contradiciendo claramente. Solo porque es el hijo de un Kage, no puede ser un mocoso, ¿verdad? No el Kage, dijo el shinobi desconocido con una sonrisa, sino Minato Namikaze en particular. Hay mucho que decir sobre el actual Hokage, pero no es un mal tipo. No puedo creer que dejara que su hijo creciera para convertirse en un asesino sádico y desalmado como Juzo. Si le miras a los ojos, cambiarás de opinión. El barbudo tomó un sorbo de sake. Esa no es una buena mirada en sus ojos. Vacío. Ya me huelo ese tipo de cosas, después de Juzo. Me encargaré de ello. No sé a dónde voy. Sin comprender a Barcaster, el tuerto dijo. Bien, cambiemos el tema de la escoria de la tierra. Así es. Tsurugi estuvo de acuerdo. El shinobi pasó entonces a discutir algunos asuntos locales que Barcaster no entendía ni le interesaban. Después de escucharlos durante otro cuarto de hora, el mago no encontró nada de interés, salvo el nombre del tuerto, Ao. La información recibida fue curiosa. Aunque la sed de venganza de Shikamaru había disminuido con el tiempo, ni él ni el séptimo equipo iban a renunciar a sus planes. Sin embargo, no había mucha información sobre los Nukenin, incluso teniendo en cuenta que Minato les había dado acceso a todos los archivos disponibles en Konoha sobre Juzo y Deidara. Y ahora, había gente en el horizonte con conocimiento personal de uno de sus objetivos. Shikamaru definitivamente agradecería la oportunidad de interrogarlos. El nigromante también tomó nota mentalmente de la evaluación que el shinobi de Kiri había hecho de su propia persona. Esta impresión que dio podría tener tanto ventajas como desventajas. Esto tendría que ser considerado cuidadosamente más tarde. Después de asegurarse de que no escuchaba nada más de interés, Barcaster volvió por donde había venido. Una vez fuera del edificio del restaurante, el nigromante dirigió a su explorador hacia la rejilla de desagüe más cercana. El ratón había hecho su papel, y no tenía sentido volver a arrastrarlo. Pero el mago tampoco quería dejar atrás a una antigua criatura no muerta. Solo después de hacer que el cadáver se sumergiera en el turbio arroyo y de asegurarse de que sería llevado lo suficientemente lejos, el mago canceló el hechizo. La noche ya se hacía más profunda fuera de la ventana de la habitación del hotel. Ulgrim apareció en su cama. A juzgar por el movimiento de sus ojos Sharingan activos, todavía estaba aprendiendo la ciencia de los envenenadores del mundo. ¿Cómo fue la meditación? Preguntó el espadachín con neutralidad, al comprobar que Barcaster había empezado a dar señales de vida. De lo que el mago estaba haciendo en realidad, era muy consciente. Efectivamente. El mago respondió con neutralidad, dejándose caer en la cama. Tenía que encontrar una forma de hacer llegar la información a Shikamaru para no alarmar a ningún posible observador. Terumi Mei no solo era una kunoichi excepcionalmente poderosa, que poseía hasta dos Kekkei Genkai, sino que también era una mujer muy hermosa. Su lujosa melena castaña rebelde le caía hasta las rodillas, acentuando su grácil figura y su esbelta cintura. En su pueblo natal y no en la batalla, Mei eligió un atuendo civil para su encuentro con los enviados de Konoha. Un vestido azul con un escote pronunciado, que dejaba al descubierto sus hombros y sugería dimensiones opacas a sus pechos cubiertos. Los regordetes labios de la kunoichi se curvaron en una ligera sonrisa, evaluando la reacción de la Chunin ante su aparición.
Y a diferencia de muchas otras kunoichi, la indiferencia de Barcaster no le causaba molestia, sino solo un brillo curioso en sus ojos verdes. Ciertamente, Ulgrim habría preferido disfrutar de la vista de semejante belleza durante mucho más tiempo. Sin embargo, los Chunin recién acuñados no eran el tipo de aves de un vuelo para asistir a una reunión entre la quinta Mizukage y el enviado de la cuarta Hokage. Así que, después de barajar el turno, el séptimo equipo fue conducido amablemente a la sala de espera, donde ahora se encontraban aburridos y esperando a su pupilo. Y no habría posibilidad de entretenerse leyendo un libro, un Sharingan activado seguramente haría que los guardias locales se pusieran tensos. Ulgrim miró al Jounin sentado en su escritorio. La sala de recepción de la Mizukage era una habitación circular bastante amplia. Alguien había intentado crear allí un ambiente informal y relajado, de las paredes colgaban marcos de paisajes del país del agua, los sofás para los visitantes se intercalaban con tinas de árboles de algún tipo. Las paredes se pintaron de un beige neutro. En el repentino resplandor de la luz del sol que entraba por dos grandes ventanas, la habitación parecía incluso acogedora. Junto a las puertas dobles que daban acceso al despacho de Mei había un escritorio de secretaria de tamaño considerable. Ao, la asistente personal de la Mizukage que ahora estaba a cargo del séptimo equipo, estaba sentada detrás. Un tipo bastante interesante, a los ojos de Ulgrim. Además de los extraños pendientes con sellos, al espadachín le llamó la atención la reacción de Yuga ante el hombre. Aunque, como un diplomático, Isashi controlaba bien sus emociones, la sombra que recorría su rostro cuando miraba a O era claramente visible. ¿Había conseguido pisar los callos del clan Yuga? ¿O personalmente por Isashi? Dando vueltas a estas preguntas en su cabeza una vez más, Ulgrim suspiró de nuevo y las sacó de su mente. No hay suficiente información para analizar. Siguiendo la tensa mirada del Jonin, el espadachín miró el sofá que tenía enfrente. Shikamaru y Chojuro estaban sentados allí. Su guía turístico de ayer resultó ser de repente una persona cercana a la Mizukage. No solo eso, sino que resultó que ella le estaba dando personalmente algunas lecciones. El Chunin estaba allí por esa razón, no sabía que Mei estaba ocupada en ese momento, y se acercó a ella con algún tipo de pregunta. Se ha tenido que esperar al final del encuentro con el séptimo equipo como resultado. Y ser atrapado por Shikamaru. Ulgrim no sabía exactamente lo que Barcaster había descubierto anoche. El nigromante solo había dado una o dos pistas por temor a una posible vigilancia. Pero Shikamaru se las había arreglado de algún modo para hacerle llegar la información, y ahora el hombre sombrío estaba apuñalando metódicamente y sin prisas a Chojuro, que había caído en su regazo. El hombre estaba apoyado en la pared junto a él, observando la conversación con atención. Chojuro era un verdadero experto en la historia de los 7 espadachines de las nieblas, de los cuales el hombre que buscaban, Viva Juso, era uno. Ulgrim escuchó. Y ahora quien pueda traer a Kubikiribocho de vuelta aquí y recibirá una gran recompensa. Choujouro estaba derramando una nana, sin darse cuenta de cómo Shikamaru le había llevado a propósito al tema que les interesaba. ¿Recompensa? Me pregunto, dijo Shikamaru distraído. ¿Quién tiene la espada ahora? Beab Juso lo tiene. Tengo curiosidad, empezó a responder Chojuro, pero fue interrumpido. Ya basta. Ao, que era consciente de las manipulaciones del hombre de las sombras, dio un golpe con la mano en la mesa, captando las miradas de todos los presentes. ¿Qué intentas averiguar, Nara? ¿Y por qué quieres saberlo? Solo cuando el espadachín vio que Shikamaru desplazaba tranquilamente su mirada hacia el Jounin, se dio cuenta de que eso era exactamente lo que buscaba el hombre de las sombras. No estaba tratando de obtener información de Chojuro en absoluto. Estoy muy interesado en Biwa Juzo. Shikamaru parecía que iba a jugar directamente. ¿Quieres conseguir Kubikiribocho para Konoha? Ao no se conmovió en absoluto ante tanta franqueza, su voz seguía siendo fría y recelosa. No me importa Kubikiribocho. Quiero matar a Juzo, dijo Shikamaru con calma. Tras esta declaración, se hizo el silencio en la sala de espera. Unos segundos más tarde, una ronca carcajada del Jounin la rompió. Eres el último de una larga lista de aspirantes a su cabeza. Tras la declaración de Shikamaru, Ao se relajó ligeramente, recostándose en su silla y cambiando su tono a uno más tranquilo. ¿Cuál es tu número? El hombre de las sombras levantó una ceja irónica. Uno de los primeros. Ao resopló. ¿A quién has perdido? Un amigo. Shikamaru frunció el ceño, no le gustaba que le recordaran a Choji. ¿Y ahora crees que aumentarás tus posibilidades de luchar contra Juzo si lo descubres? Eso tiene sentido. Exactamente. Murmuró Ao.
Bueno, mira, si quieres saberlo. Jonin se enderezó, fijando su mirada en Shikamaru con su único ojo. Los dos rasgos principales de Juso son la profesionalidad y la brutalidad. Si acepta un trabajo, lo lleva a cabo, sin importar los obstáculos. Si tiene la oportunidad de matar a alguien, la aprovechará. Pero no creas que el placer de matar le hará desistir. No, si tiene que hacerlo, hará sombra a un genio sin siquiera tocarlo. Profesionalidad en el primer lugar, solo brutalidad en el segundo. Ao se quedó en silencio, pensando en algo propio. ¿Qué clase de hombre es? ¿Qué valoraba? No esperó a que Shikamaru hablara y se apresuró a hacerlo. ¿Qué tipo de persona? Ao se hizo eco. Ao se hizo eco. Una planta rodadora. Sin hogar, sin amigos, sin ataduras. Para Hozo lo único que existía era su forma de ser ninja. Tras un breve silencio, el Jounin añadió. Y la espada. Si hay algo que le gusta a Biwa en esta vida, es el Kubikiri-8. Ao volvió a mirar a Shikamaru. Nadie puede decirte más que eso. No hay nadie que conozca íntimamente a este shinobi. Ya veo. Shikamaru asintió. Gracias por la historia. Todavía no sé lo que es, pero creo que ayudará. Bueno, dijo Ao con escepticismo, no se sabe lo que puede hacer gente así. Lo que pasa por sus cabezas. Jonin lanzó una mirada cómplice a Barcaster, que había estado observando la conversación con indiferencia. Ulgrim frunció el ceño. Ese último comentario sobre el nigromante no le sentó bien. Pero permaneció en silencio, incapaz de encontrar las palabras para explicar a un extraño qué clase de hombre era su amigo. Es sorprendente las nuevas facetas que puede revelar un caso antiguo cuando se vuelve a él después de mucho tiempo. Decidido a indagar de nuevo en el pasado, Minato decidió empezar donde la historia había comenzado. Con los alrededores de Kannabikyo, el puente maldito en la tierra de la hierba, donde una vez pensó que su aprendiz había caído. Entonces no había prestado la debida atención al lugar, había una guerra en marcha y tenía dos compañeros heridos en sus manos. Después de asegurarse de que el cuerpo de Obito estaba a salvo en las bóvedas derrumbadas de la cueva, se apresuró a volver a Konoha. Al saber que su aprendiz había sobrevivido y enviarlo él mismo al más allá, Minato no regresó, creyendo que años después no podía quedar nada de interés en la cueva. O, como el Hokage admitió para sí mismo en el fondo, no querer volver a los lugares con los que se asociaban esos dolorosos recuerdos. Pero ha corrido mucha agua desde entonces. Los recuerdos se han desvanecido, eclipsados por nuevos acontecimientos, tanto felices como no tan felices. Y ahora, en compañía de Kakashi, Namikaze ha regresado finalmente al lugar. Y descubrió todo un complejo oculto bajo tierra. Por aquel entonces, hace años, siendo solo un chunin, Kakashi aún no había desarrollado lo suficiente su afinidad con el Doton. Ahora, habiendo alcanzado un nivel avanzado en la materia, logró percibir inmediatamente el vacío bajo la sólida roca donde Obito estaba atrapado en la cueva. Abriendo un camino a través de la cueva con el mismo Doton, los dos shinobi descubrieron no solo cavidades, sino un laberinto de sumideros kársticos. Pronto, los perros, convocados por Kakashi para investigar los pasadizos, descubrieron una enorme cámara subterránea, claramente creada por algún shinobi utilizando el poder de un Doton. Un shinobi muy poderoso. El techo de la sala se elevaba varias decenas de metros de altura, formando una cúpula casi perfecta. En sus bóvedas se perforaron numerosos túneles en distintos ángulos, que permitían que la luz penetrara desde la superficie, creando una luz, aunque crepuscular, pero aceptable. El shinobi miró a su alrededor, intentando que su presencia fuera lo más discreta posible. Sin embargo, las precauciones resultaron innecesarias. El refugio resultó ser largo y completamente abandonado. Descubierto en uno de los rincones del vestíbulo, el laboratorio recibía a sus invitados con estanterías y armarios vacíos y en mal estado. No quedaba ningún rastro de revistas o equipos de laboratorio. Alguien lo había limpiado bien. Las salas de estar encontradas en otros lugares también estaban abandonadas. Por más que Minato y Kakashi lo intentaron, no pudieron averiguar mucho sobre los habitantes del lugar. En las habitaciones que antes estaban habitadas, el shinobi solo encontró restos de objetos cotidianos, mantas, muebles, algunas ropas. Lo único que pudieron distinguir fue que había pocos habitantes, solo unas pocas personas. Una vez que estuvieron seguros de que nadie les molestaría aquí, los shinobi se separaron, esperando poder examinar su hallazgo más rápidamente de forma individual. Minato estaba en el rincón más lejano y oscuro de la habitación, mirando pensativo las profundas hendiduras del suelo. En otro tiempo, algo muy grande había estado aquí durante mucho tiempo.
tan grande como la sala. ¿Un animal de invocación? Tal vez. El mismo Gamabunta, el jefe sapo del monte Myoboku que Minato podía invocar si lo deseaba, era del tamaño de un edificio de apartamentos. Pero, ¿por qué alguien gastaría semejante cantidad de energía solo para charlar con un animal? No había rastro de formación conjunta en la sala. Entonces sería más fácil acudir a ellos tú mismo. Además, las huellas hablaban de la completa inmovilidad del invocador y, al mismo tiempo, de la considerable duración de la invocación. Muy extraño para una criatura viva. Sensei. Tienes que ver esto. La voz del Kakashi que llamó a Minato sonó emocionada. El Hokage incluso parecía sorprendido. Dejando a un lado los pensamientos sobre la extraña convocatoria, Namikaze se apresuró a acercarse a su aprendiz. Estaba de pie en la esquina opuesta del pasillo, mirando algo en el suelo, contra la propia pared. Ya acercándose a ataque, Minato vio que allí había una lápida. Pero no fue hasta que se acercó, se puso al lado y leyó la inscripción, que se dio cuenta de la conmoción de su aprendiz. La inscripción en la piedra decía: Uchiha Madara. El nombre de uno de los fundadores de Konoha. El nombre de un traidor Inukenin. Uno de los shinobi más fuertes de la historia.